Bienvenidos a nuestra lectura devocional de nuestra jornada de 50 días. Este es un proyecto de crecimiento personal que nos ayudará a conocer lo que implica ser una iglesia sana que glorifica el nombre de Dios. Te invitamos a escuchar la reflexión destinada para este día. Para más información, contáctate con nosotros. Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Urén. Devocional 50 días con el tema, una iglesia sana para la gloria de Dios. Semana 1. Bendecidos para la gloria de Dios. Lectura de Efesios 1, versículos 1 al 23 que dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo, que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes recordándoles en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a Él, por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La película Chicos en el barco relata la historia de 8 atletas del equipo de remo de la Universidad de Washington. A pesar de que eran jóvenes fuertes individualmente, eran incapaces de trabajar juntos, como un equipo. Uno de los entrenadores, refiriéndose a ellos, dijo: "Este es el grupo más fuerte que jamás hemos visto, pero también ha llegado a ser el equipo más débil que jamás hayamos visto". En la iglesia podemos estar experimentando realidades muy semejantes, al mismo tiempo que tenemos hermanos superdotados, discípulos con habilidades extraordinarias, con conocimientos profundos, experiencias formidables y sin embargo, representan una gran debilidad a la hora de ser y vivir como cuerpo de Cristo al momento de trabajar juntos. En la carta a los Efesios, Cristo el Señor viene para unir todas las cosas. Esta carta nos recuerda que una comunidad mixta étnicamente hablando y con dones diversos puede vivir y trabajar en unidad. Dios los planeó, Cristo lo hizo posible en la cruz y es una realidad en el poder del Espíritu Santo. Consideremos lo siguiente. La iglesia es un pueblo bendecido por su posición en Cristo. La iglesia es un pueblo bendecido para la gloria de Dios. Esta bendición no depende de nuestros méritos, sino de la obra perfecta de Dios en Cristo Jesús. Al estudiar Efesios 1, del 3 al 14,
encontramos que nuestra posición en Cristo nos otorga privilegios espirituales extraordinarios que deben reflejarse en una vida transformada y comprometida. Como iglesia local, estamos llamados a comprender, vivir y proclamar estas verdades para que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. ¿Por qué decimos esto? El apóstol Pablo nos comparte 3 fundamentos de esta verdad. Primero, fuimos elegidos por el Padre, como lo expresa en el capítulo 1 del 3 al 6. Dios nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. La elección no depende de méritos humanos, sino de su gracia. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, otorgándonos todos los derechos de esa condición. También lo vemos en Gálatas 4 versículo 5. Segundo, somos salvos por el Hijo, como se expresa en los versículos 7 al 12. En Cristo Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esta redención no es solo un acto pasado, sino una realidad continua que nos libera del poder del pecado y nos capacita para vivir en santidad. La obra de Cristo es suficiente para cubrir todo pecado, y el conocimiento de esta verdad nos impulsa a vivir para la alabanza de su gloria. Hemos sido hechos herederos en Cristo, destinados a reflejar su gloria mediante una vida de obediencia y servicio. Tercero, fuimos sellados por el Espíritu Santo, como se expresa en los versículos 13 y 14. Cuando creímos en el Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es una marca indeleble de pertenencia a Dios y una garantía de nuestra herencia eterna. El Espíritu Santo no solo es nuestra garantía de adopción, sino que también nos capacita para vivir en santidad y nos guía en toda verdad. Como iglesia, debemos vivir en plena dependencia del Espíritu, dejándonos guiar por Él en todo momento. Como iglesia, también debemos enseñar constantemente acerca de la seguridad de nuestra salvación en Cristo y la maravillosa gracia que nos alcanzó. Esto nos impulsa a vivir con gratitud y compromiso, reconociendo que nuestra posición en Cristo nos demanda una vida de santidad. Además, fomentar una cultura de aceptación y amor nos recuerda que todos fuimos escogidos por gracia, sin excepción. Al entender que fuimos adoptados por el Padre, debemos extender esa aceptación a los demás y vivir en armonía, fortaleciendo el amor fraternal. Como iglesia, debemos predicar continuamente el Evangelio, enfatizando el poder transformador de la cruz. Esto incluye la proclamación constante del perdón y la gracia de Dios. Debemos promover el discipulado intencional, orientado a que cada miembro crezca en la gracia y el conocimiento de Cristo, desarrollando una vida de obediencia y santidad. Un pueblo redimido es un pueblo que sirve y da testimonio de Cristo con pasión, mostrando la transformación que solo Él puede lograr. La Iglesia debe vivir en comunión con el Espíritu Santo como nuestro consolador, guía y capacitador. Fomentar una vida de oración y comunión con Dios permitirá que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas. Además, debemos vivir con la seguridad de nuestra salvación eterna, motivándonos a ser testigos valientes del Evangelio y a vivir vidas piadosas. Entonces, la Iglesia es un pueblo bendecido porque hemos sido elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Esta posición privilegiada en Cristo debe impulsarnos a vivir con gratitud, obediencia y compromiso. Que nuestra identidad en Cristo sea visible en cada aspecto de nuestra vida y ministerio, proclamando la grandeza de Dios para su gloria eterna. Lo siguiente que tenemos que considerar es que la Iglesia es un pueblo bendecido para vivir conforme al llamamiento de Dios. ¿Qué implica esto? Primero, implica unidad como un testimonio, de acuerdo a los versículos 14, 15 y 18. La Iglesia es un pueblo bendecido para la gloria de Dios, y esta bendición se manifiesta en la unidad que tenemos en Cristo. Efesios 1 versículo 15 nos enseña que una iglesia unida se distingue por su fe, su amor y su esperanza. Estas 3 virtudes marcan el carácter de una comunidad cristiana madura y comprometida, donde cada miembro confía en Dios, ama a sus hermanos y vive con una esperanza firme en las promesas eternas. La segunda implicación es un conocimiento que santifica, de acuerdo a los versículos 17 al 19. La oración de Pablo por los efesios revela el deseo que hay en el corazón de Pablo de que los creyentes sean llenos del conocimiento de Dios, que crezcan en madurez cristiana y que vivan de manera digna de su llamado. Esta oración refleja la prioridad de una vida santa,
pues el crecimiento en el conocimiento de Dios está íntimamente ligado al crecimiento en santidad, de acuerdo a lo que también enseña la palabra de Dios en Colosenses 1 del 9 al 10. La Biblia también enseña que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, en Romanos 8 versículo 17, lo que implica que debemos vivir de acuerdo con nuestra posición celestial. Por último, vivir conforme al llamamiento de Dios implica firmeza por el poder de Dios, como expresan los versículos 19 al 23. El poder de Dios en nuestras vidas se manifiesta en la victoria de Cristo, su resurrección, su exaltación a la diestra del Padre y su posición como cabeza de la Iglesia. Jesús es el Señor de la Iglesia y gobierna con autoridad suprema, sometiendo todas las cosas bajo sus pies. La Iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, tiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Iglesia tiene el desafío de vivir como un cuerpo unido, donde cada miembro cumple su función bajo el señorío de Cristo. Nuestra unidad, intercesión y vida de santidad reflejan la gloria de Dios al mundo, cumpliendo su propósito eterno. Cada miembro está llamado a mantener la unidad y a fomentarla. Los creyentes están llamados a realizar la obra del ministerio, pero para eso deben crecer en conocimiento. La Iglesia debe proveer un espacio, fomentar un ambiente y proporcionar el ánimo suficiente para que cada creyente profundice en su conocimiento de Cristo, en el llamado constante al discipulado y en el entrenamiento permanente para el ministerio. La Iglesia, al vivir conforme al llamamiento celestial, testifica el poder transformador de Cristo y anticipa la plenitud de su reino. Vivamos como un pueblo bendecido, para la gloria de Dios, en unidad, fe, amor y esperanza, siendo intercesores, creciendo en conocimiento, santidad y firmeza en su poder. La Iglesia es el pueblo bendecido para la gloria de Dios. Como pueblo hemos sido escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Esta elección, redención y garantía recibidas son en sí mismas bendiciones recibidas y fuentes al mismo tiempo de bendiciones. Pero nuestra condición de pueblo elegido por Dios nos compromete a vivir una vida santa, unidos en Cristo y comprometidos con su gloria. Que nuestra fe, amor y esperanza sean visibles al mundo, y que nuestra vida refleje la grandeza de aquel que todo lo llena en todo. Diario de crecimiento personal. Después de haber escuchado esta enseñanza, detente por un momento a reflexionar en ella. Puedes hacer tus propias notas en tu diario de crecimiento personal de nuestra jornada de 50 días, y no olvides contestar las preguntas al final de cada lectura. Te invitamos a compartir lo aprendido con tu grupo pequeño o en los grupos de nuestra iglesia, promoviendo la retroalimentación para que juntos podamos crecer. Felicidades por haber hecho tu meditación diaria. Sigue esforzándote y aprendiendo más del tema, Iglesia sana para la gloria de Dios. Mantente informado sobre las diferentes actividades de nuestra jornada de 50 días en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Palabra de Vida C. Dios te bendiga.